aplicar los conocimientos de una división con números decimales en lo cotidiano, ¿sí? Para lo cual vamos a ver algunos ejemplos. Pero primero vamos a ver qué es la división de números decimales y voy a hacer algunas preguntas a ustedes, ¿sí? Si es que lo han hecho alguna ocasión, la han utilizado o no, una división con números decimales, ya sea con una división con número decimal y uno entero, o un decimal con otro decimal, ¿sí? Ahora bien, para recordar un número decimal, antes de entrar a la división, vamos a recordar con ustedes, ¿sí? Un número decimal, ¿por qué está formado? Señor Rubén, un número decimal, ¿por cuál está formado? ¿Por qué parte? ¿Qué nomás tiene un número decimal? Una parte entera y una parte decimal, ¿cierto? ¿Sí? En la parte entera, como te dije en clases anteriores, en la parte entera tenemos unidad, ¿qué más sigue? Decenas, centenas y qué más, unidades de mil. Y para la parte decimal, ¿cómo va? Decimal, ¿qué más? Decimal. Hasta los 3 decimales que les he explicado, ¿cierto? Sí. Ya, entonces primero tenemos que saber cómo está conformado un número decimal. Ahora, para realizar la operación que vamos a hacer ahorita, que es una división de números decimales, ¿sí? Que la mayoría las ha utilizado también utilizando una calculadora, pero entonces vamos a ver cómo la podemos realizar sin utilizar ningún aparato de eso. ¿Y qué podemos hacer? ¿Sí? Ahora bien, para hacer la división de números decimales tenemos dos objetivos primero que analizar, ¿sí? Vamos a ver la división de números decimales, una que vamos a ver aquí, de un número decimal con un número entero, ¿sí? Vamos a ver una división de un número decimal con otro número decimal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pedir aquí a señorita María José, seminario, ¿sí? Vamos a leer aquí, vamos a leer los 2 primeros párrafos que tengo aquí, ¿sí? Por favor, para yo explicarles. A ver, leamos, aquí dice algunas veces. Algunas veces para poder resolver algo que no conocemos, lo debemos sumar de componentes en cosas que conocemos. Eso es lo que haremos para empezar a conocer la división con decimales. Sabemos que si 2 términos de una división con multiplicación con un mismo valor, el resultado de la división no varía. Ya, trabajemos con un ejemplo para estudiar la división de números decimales. Por un entero. Verán, lo que leyó la compañera María José fue lo siguiente, para los que no escucharon correctamente, ¿sí? Dijo que para hacer una división, ¿sí? Si multiplicamos uno de los números, los 2 números que voy a dividir, por un número cualquiera, el resultado no va a variar. Por ejemplo, si yo tengo, como está aquí, el ejemplo, 3,5 dividido para 2, ¿sí? Y yo quiero hacer la división de ese número, a ese número yo lo puedo multiplicar por otro para que no se altere y en cambio eliminar este decimal que tengo acá. Si tengo un decimal, como en este caso tengo una décima, tengo 5 decimales, multiplico por 10. Si tengo 2 decimales, ¿por cuánto debo multiplicar entonces? Por 100. Y si tengo 3, ¿por cuánto debo multiplicar? Por 1000. De esa manera, para poder eliminar el resultado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para poder eliminar este decimal de aquí, debo multiplicar ¿por cuánto? Por 10. Porque tengo que fijarme en este número que está aquí, ¿sí? Si tengo un solo decimal, multiplico por 10. Si tengo 2 decimales, multiplico por 100, ¿cierto? En este caso sería 3,5 multiplicado por 10 es igual a 32. A 30 y... Sí, ¿no es cierto? Se elimina el decimal, se corre la coma. ¿Sí? Se corre la coma. Igual al número 2. ¿Sí? En este caso también debía multiplicarlo, ¿no es cierto? Y al resultado obviamente tengo que correrle la coma. Eso es lo que está explicando aquí. Vamos a ver con el ejemplo.
Señorita Ortiz, Evelyn, por favor ayúdame con este párrafo de aquí, donde dice si tenemos. Para dos. Ya. Dividido para. ¿Cierto? Eso es lo que acabé de explicar ahorita, ¿verdad? En el primer caso era, si tengo un número decimal y un número entero. Para resolver una división de este tipo, multiplico según los decimales que tenga, ¿sí? Pero multiplico el mismo número tanto para el dividendo, tanto para el divisor, ¿sí? En este caso, el 2 también lo debo multiplicar por 10. En este caso me daría 20. Para los dos, para que la división o el resultado de la división no se altere, ¿sí? Ahí no se me está alterando el resultado de la división, como están viendo ahorita aquí. No se altera. Y la división obviamente me va a quedar 35 dividido para 20, que es igual a 1,75, como ustedes lo hacen así. 35 dividido para 20, ¿sí? Ponen a 1, igualito como les enseñaron en la escuela, ¿no es cierto? Tengo dos cifras, como dos cifras, ¿no es cierto? 1 por 0, 0, de 5, 5. 1 por 2, 2, de 3, 1, ¿cierto? Normalmente la división quedaría ahí, pero para seguir sacando, pongo una coma y invento un 0. 150 dividido para 20, a 7, 7 por 0, 0. de 0, 0. 7 por 2, 14. de 15, 1. 1, ¿no es cierto? Aumento otro 0. 100 dividido para 20 a 5. 5 por 0, 0. 5 por 2, 10. de 10. 0. Y esta es la respuesta que está aquí. ¿Sí? Cuando tengo una división, como en este caso, un número decimal dividido para un número entero, multiplico. Pero multiplico según el número de decimales que tengo. ¿Sí? Si tengo un decimal, multiplico por 10. Si tengo 2, multiplico por 100. Si tengo 3, multiplico por 1000. Y así sucesivamente. Según el número de decimales voy aumentando un 0. ¿Sí? Ya, ese es el primer caso. Ahora quisiera que, antes de continuar con esto, vamos a escuchar un video, ¿sí? Para que quede claro de lo que estoy hablando. Y después hacemos las actividades. ¿Ya? Ya que tiene que ver con cálculos. ¿De qué se trata esta vez? Parece que quieren comprar unos enanos para el jardín de... Verán, en el siguiente video que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Lo que les estaba explicando es el uso de las divisiones en la vida real. Hay muchas ocasiones en que tenemos que hacer divisiones con números decimales, ¿sí? Como en este caso. Muchas de las veces cuando se les está dando un tema a ustedes dicen, pero ¿en qué voy a ocupar esto? ¿Para qué aprendo a dividir con decimales si no lo voy a ocupar? Pero ya se dieron cuenta que sí hay muchas ocasiones en las que sí se puede ocupar las divisiones con decimales. Y en muchas ocasiones no tenemos una calculadora a la mano, ¿sí? Sino que tenemos que realizarla directamente. Y para realizar directamente debemos saber dividir, ¿sí? Con números decimales. Es como aquí en esta aula. Si yo le dijera aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 filas, ¿sí? Quisiera ubicarlas correctamente, ¿sí? Obviamente aquí para que haya el espacio normal, yo le dijera cada fila debería estar ubicada a 1,65 metros de cada una, ¿no es cierto? Si el aula mide 9 metros, ¿cuántas filas me entran? ¿Sí? Es el mismo ejemplo que les puso aquí, acá con árboles, ¿sí? Ustedes para aprender a dividir, se aplicó lo que vieron en el video, se aplicó lo que yo les dije. Lo que no dijo ahí, por ejemplo, cuando puso la división 2,4 dividido para, pongámosle 1,45, ¿qué es lo que debería haber hecho yo ahí? Tenía que igualar los decimales, ¿no es
¿cierto? Que tenían que igualar la decimal. Si se dan cuenta, el primero tiene solamente un decimal, la primera cantidad. La segunda cantidad, ¿cuántos decimales tiene? 2. Por lo tanto, primerito, antes de hacer cualquier división o operación, lo primero que debe hacer es igualar los decimales, ¿sí? Si este tiene 1, tengo que igualarlo a los 2. Por lo tanto, aquí me va a quedar 24,40 dividido para 1,45. ¿Sí? Ahí tengo los 2 decimales. Ahora, ¿qué pasaba cuando tenía 2 decimales? ¿Para cuánto o por cuánto debo multiplicar? 100. Multiplicado por 100. Si yo multiplico 24,40 multiplicado por 100, se elimina la coma y me queda ¿qué? 2440. Se eliminó la coma. Multiplicando por 100. Y esto dividido para 1,45, ¿cuánto se convierte? Multiplicado por 100. 145. Dividido para 145. Este tipo de división son las que nosotros comúnmente lo sabemos hacer correctamente, ¿sí? Que hacer una división, como están viendo aquí, ¿sí? Si yo divido estas dos operaciones así normalmente como hemos hecho, voy a sacar el resultado correcto, agregándole los 2 decimales obviamente. Si ambas cantidades tienen 2 decimales, pues el resultado me tiene que dar con el mismo número de decimales. ¿Sí? Entonces, jóvenes, aquí, a ver, señora Tudino, dígame alguna situación en la cual usted va a utilizar una división con decimal. ¿En qué situación podría utilizar una división con decimal? Para medir el espacio del curso. ¿Ya? A ver, señor Galarza, dígame un ejemplo. Y comúnmente siempre lo hacen ustedes al final de cada bloque. Un ejemplo donde utilice usted una división con decimal. ¿Lo saben utilizar al final de cada bloque? En todas las materias. Para sacar los promedios. Por lo general ustedes cuando sacan sus notas en alguna materia, sea esta por ejemplo matemáticas, tienen notas 7,5, 8,5, 7, 9, 10, que al sumar todo eso me da una cantidad con decimales, ¿no es cierto? Y al final tienen que dividir para el número de tareas que haya tenido durante el bloque. Por lo tanto, ahí utiliza una división con decimales. Para sacar el promedio se utiliza una división con decimales. ¿Sí? A ver, señorita Brittany. Para hacer una lotización, se sabe llamar eso. Y una división con decimal que utilicemos en la vida real. Para ver cuántos pisos, cuántas Un piso en una casa, ¿cierto? Podemos hacer una división, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en esta aula. Para saber cuántos metros cuadrados de baldosa entran en esta aula, obviamente habría que multiplicarlo, ¿cierto? Y después dividir, ¿sí? Sacar el área en este caso del aula, ¿cierto? Sacar el área y dividir para el tamaño de la baldosa que tiene. Por ejemplo, si la baldosa mide 25 por 25, quiere decir que vamos a ver cuántos metros cuadrados me van a entrar aquí de baldosa. ¿Sí? Abajo de los espacios en blanco están las palabras que deben ir ahí. Por ejemplo, dice dividendo, decimales, coma, ceros, cociente, aproximación, división y décima. Cualquiera de esas palabras puede ir en los espacios en blanco que están aquí. Por ejemplo, vamos leyendo la oración que está ahí y vamos viendo cuál palabra pertenece al espacio en blanco que está ahí. Por ejemplo, la primera dice, al bajar la cifra de las... ¿Cuál era de las cifras? De las... ¿Cuál será? Las décimas. Vamos a ver si es correcto. Pongamos aquí las décimas. ¿Ya? Al bajar la cifra de las décimas del, que era aquí. Aquí está el ejemplo. ¿Del dividendo o del...?
Se pone la que. Se pone la coma en el cociente. Y se continúa la división. Si no hay suficientes cifras, hay decimales, aproximación y cero. ¿Qué iría ahí? Si no hay suficientes cifras, si no hay suficientes cifras decimales en el dividendo, se añaden dos ceros hasta obtener la aproximación. Vamos a comprobar si está correcto. ¿Sí? En la parte de acá abajo dice comprobar. Vamos a ver si está correcto todo lo que pusimos. Muy bien. Ahí vamos a ver con la otra actividad que tenemos que hacer aquí. En la siguiente división, ¿qué falta en el cociente? ¿Qué falla, perdón, en el cociente? Aquí están las opciones. No falta nada, falta un 7 al final, falta un 3 al principio o la coma está mal colocada. Veamos el ejemplo. Aquí está el ejemplo. 11,355 milésimas dividido para 5. ¿Qué me está haciendo falta? No falta nada. Falta un 7 al final. Falta un 3 al principio o la coma está mal colocada. Veamos la división primero. Analicemos la división que está aquí. ¿Sí? Aquí ya termina el 0. ¿La coma estará mal colocada o no? ¿Qué está mal colocado aquí? La coma. ¿Dónde debe ir la coma? ¿Dónde debe ir la coma si que está mal colocada? ¿Dónde debe ir? Porque me tiene que decir por qué, no solamente adivinar. ¿Dónde iría la coma? Falta un 7. ¿O falta un 7? Falta un 7. ¿Dónde va el 7? No me digas solamente falta un 7. Al lado del 2. Al último. Acá. Sí, ya. ¿Ya? Falta un 7. Para que se elimine el 35. 7 por 5, 35, 0. Faltaría un 7. Aparte del 7, ¿cuál más falta? ¿La coma estará más bien colocada o no? No. Ah, no, sí. ¿Sí está bien? Ya, vamos a ver que nos dice la compañera, dice que falta un 7. Vamos a señalar, falta un 7 al final. Entonces estará bien. Vamos a comprobar. Muy bien. Vamos con el siguiente, la última de la... Vamos con un ejemplo para resolver. Dice, Rafa ha acompañado a su madre a la pescadería. Ha comprado 5 lenguados de tamaño similar que han pesado 1,750 kilogramos. ¿Cuánto pesa cada uno? Más o menos. ¿Cuánto?